Vamos a estar meditando en el Salmo 1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén. Antes de empezar, ¿verdad? Quisiera mostrarles a ustedes aquí a cuatro personas, a cuatro diferentes personas, ¿verdad? Y aquí el Salmo habla del bienaventurado. El bienaventurado es aquel que es afortunado, feliz, dichoso, alegre, satisfecho. En otras palabras, es una persona completamente feliz. Y es feliz porque Dios lo colma de favores. El bienaventurado es el hombre íntegro y piadoso que se presenta como un modelo para imitar. Los otros tres son el impío. ¿Qué es el impío? Es una persona que no reconoce una deidad o una ley divina, que no tiene respeto por Dios y actúan de manera malvada y perversa. Es aquel que no honra al único Dios verdadero. El pecador es el infractor, transgresor, ofensor, culpable. Es aquel que infringe la ley de Dios. Y eso lo vemos en 1 de Juan 3:4, que dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El escarnecedor es aquel que se burla, aquel que hace burla de todo, aquel que busca ofender a las personas y busca pleito. Vemos a estas cuatro personas, a estas tres distintas personas o individuos, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y vamos a ver por qué el Señor hace mención de esto. Y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos por qué el Señor lo hace. Como dije al principio, muchos tienen tradiciones o costumbres a principios de año, ¿verdad? Así supuestamente para traer felicidad. No sé si usted se acuerda, pero yo en mi país antes, ¿verdad?, seguían las costumbres o filosofías humanas. En mi país, cada principio de año, nosotros apartábamos un racimito de uvas, 12 uvas. Ese racimito de uvas, cada uvita significaba un mes del año venidero, ¿verdad? Y cada vez que comíamos esa uva, la arrancábamos, la comíamos y pedíamos un deseo. Lógicamente era un deseo para ser felices durante el año, para traer supuestamente la felicidad durante ese año. Esa era una costumbre que teníamos, ¿verdad? También, cuando yo vine a este país, después vi algo que me pareció muy curioso, que cada vez que empezaban el año, habían personas que agarraban maletas y que daban la vuelta a la cuadra, supuestamente para ir en busca de la felicidad. Parece chistoso, ¿verdad? Y muchas personas piensan en su filosofía o en su entendimiento humano que estas cosas funcionan. Otra cosa es que vi también en este país, tal vez se practicaba en mi país, pero lo vine a ver acá también, que habían personas que usaban prendas de diferentes colores, ¿verdad? Y así, un sinfín de cosas de las que podemos hablar, todo con el propósito de buscar la felicidad.
hacen todo esto. La persona que no conoce a Dios hace todo esto para buscar la felicidad. El problema es que no ha entendido o no ha comprendido que la felicidad no llega de esa manera. Aquí el Salmo 1 dice, algo que me gusta en el Salmo 1 es que el Salmo 1 exalta la ley que es la palabra de Dios. En este salmo comienza con una aventuranza para que todo aquel que honra y obedece a Dios. En otras palabras, se nos ofrece un gozo total por obedecer la palabra de Dios. Es muy interesante cómo empieza este salmo. El Salmo 1, ¿cómo empieza? ¿Por qué? Porque cuando venimos a pensar en salmos, nosotros siempre pensamos en himnos, en cánticos, en oración, ¿verdad que sí? Eso es lo que menciona el salmo. Pero este salmo, como lo dije anteriormente, empieza por la exaltación de la palabra, ya que es necesario que entendamos que nosotros no podemos dar una adoración como Dios demanda sin el conocimiento o la dirección de la Escritura. Y su palabra nos enseña a tener una relación correcta con Dios. Nada, hermanos, podemos hacer sin un entendimiento de la palabra. Y por eso Dios en su misericordia pone el Salmo 1 para enseñarnos a nosotros cuál es la manera correcta en la cual nosotros podemos ser gozosos. Y eso es a través del entendimiento de su palabra. Cuando nosotros entendemos la palabra, su palabra nos enseña a orar, nos enseña a poder dirigir un cántico al Señor, nos enseña cómo tratar a nuestro prójimo, nos enseña cómo servir al Señor. Su palabra trae un aclaramiento a nuestra mente, nos quita el velo que muchas veces tenemos, porque como dije anteriormente, muchas veces nosotros traemos o arrastramos filosofías del mundo, culturas del mundo, pensando que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero también nos enseña otra cosa, y dice que hay dos clases de personas. Dos clases de personas, porque en el verso 1 dice el varón bienaventurado, ¿verdad? Y el 2 empieza a decir el impío, el pecador y el escarnecedor. Hay dos clases de personas. Están aquellas que construyen sus vidas sobre la roca y aquellas que construyen sobre la arena. En Mateo 7, 24 y 26 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada en la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Porque cada uno de ellos tiene, hermanos, un fundamento distinto. Si usted se da cuenta, el primer hombre edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. El segundo edificó, pero sobre la arena, según sus propios criterios, según sus propios pensamientos, según lo que la cultura le había enseñado, y eso trajo una catástrofe a su vida. Cada uno de ellos tiene, como dije, fundamentos distintos que producen resultados enormemente diferentes, que los llevan a dos caminos distintos. Unos cumplirán el propósito por el cual fueron criados y otros cosecharán una vida de miseria y de frustración. Y los dos destinos serán muy diferentes. Vamos a considerar
ahora el verso 1 y 2 del Salmo 1. Y dice: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Como dije al principio, el anhelo de encontrar la felicidad es el combustible que nos mueve a realizar un sinfín de cosas. Muchas veces requieren mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y cuando creemos que lo hemos alcanzado, nos damos cuenta que no era como lo habíamos imaginado. Se escapa de nuestras manos todo lo que hemos pensado que nos va a traer a nosotros la felicidad. Tu alegría no viene en buscar cosas terrenales, tu alegría viene en buscar cosas diferentes. Algo distinto a lo que este mundo te ofrece, es algo diferente, muy distinto. La Biblia dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque todo lo que hay en esta tierra se acaba, se pudre, hiede. Son cosas que no son eternas. Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde todo es eterno, donde nosotros vamos a estar seguros de que eso nunca va a faltar. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza tal vez en nuestra cuenta bancaria, ponemos nuestra confianza en nuestro intelecto o nuestro conocimiento, pero hemos visto, yo sé que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia diferente, pero hemos visto que el dinero está hoy y mañana ya no puede estar. Hemos visto que la salud está hoy y mañana no puede estar. Hemos visto que muchas veces estamos en lugares altos donde pensamos que nadie nos va a bajar y cuando nos vemos estamos hasta el suelo. No podemos nosotros querer decir que nuestra felicidad se encuentra en esas cosas. Aquí el salmista dice que la felicidad viene por una relación y carácter en buscar algo distinto a lo que el hombre está acostumbrado a buscar. Y después menciona al hombre bienaventurado. Menciona, como dije, a otros tres tipos de personas: al impío, al pecador y al escarnecedor. Y los menciona inmediatamente para mostrarnos y enseñarnos en realidad quiénes somos. Si usted se da cuenta, primero dice bienaventurado, dice el verso 1. Muestra al hombre que es feliz, gozoso. Seguidamente habla del impío, del pecador, del escarnecedor. Habla de esos tres tipos de personas. Pero ¿por qué lo hace? El salmista quiere mostrarnos algo. Quiere decir, ¿sabe qué? Aquí hay un espejo. Aquí hay un espejo. Aquí hay un espejo. Cuando yo estoy hablando del impío, cuando yo estoy hablando del pecador, cuando yo estoy hablando del escarnecedor, estoy hablando de ti, dice el Señor. Nosotros todos estamos inclinados a la maldad. Todos aquí somos pecadores. La Biblia nos muestra que no somos capaces de buscar el bien. Vámonos a Romanos 3, versos 10 al 12, para poder corroborar esto. Dice: como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios sabe que nosotros asumiremos una filosofía muy distinta o equivocada de lo que quiere enseñarnos. Dios en este capítulo quiere mostrarnos el punto de partida correcto para encontrar la felicidad. Por eso es necesario ser nacido
de nuevo, hermanos. Dios en este capítulo nos quiere enseñar el punto de partida para poder encontrar el gozo. Pero para poder nosotros entender, tenemos que ser nacidos de nuevo. Dios nos dice, mira, cómete 12 uvas. ¿Dónde escuché eso? Yo no sé, qué insensato me lo dijo y lo empecé a practicar. No, Dios quiere mostrarnos algo diferente. Pero como dije, es necesario ser nacido de nuevo. El ser cristianos, hermanos, no significa venir a la iglesia, venir a los servicios, leer la Biblia o, por ejemplo, tener un ministerio dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso cualquier persona lo puede imitar. Eso cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Ser cristianos es algo muy diferente. Ser cristianos es algo muy diferente. Ser hijo de Dios es algo muy distinto. A mí me gusta el ejemplo de un pastor que dice que cuando una persona, y lo he dicho varias veces acá, es salva, es como cuando una persona va tarde a su trabajo y va por el camino y pasa un tráiler y lo atropella, ¿verdad? Imagínense que lo atropella el tráiler y se levanta el tipo como nada, se sacude y llega al trabajo y le dice al jefe, mira, le dice, perdona que vine tarde, pero es que me atropelló un tráiler. ¿Usted cree que el jefe le va a creer que lo atropelló un tráiler y que por eso llegó tarde? No, claro que no. A una persona que lo atropella un tráiler, yo no creo que esa persona quede completa. Tiene que haber una diferencia. Así mismo es el cristianismo, hermanos. Cuando Dios nos salva, la persona que éramos antes ya no queda nada. Es muy distinta a lo que era antes. Hay personas que piensan que porque practican cosas dentro de la iglesia son salvos. A esta clase de personas Dios les llama religiosas. Y hay un gran ay para esas personas. En Mateo 23, verso 27 y 28 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. El gozo. Hay un gran gozo que nosotros podemos tener, hermanos. Si usted se da cuenta, aquí habla de personas que quieren parecer cristianos, personas que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y parece que ellos no han entendido lo que está pasando, lo que ellos piensan que pasó, todavía no lo han entendido. Pero ¿saben qué, hermano? En Cristo Jesús todos tenemos esperanza. Dios puede transformar esa mentalidad, Dios puede cambiar ese camino de esas personas, Dios puede hacer genuino todo el servicio que ellos hacen dentro de la iglesia y todas las prácticas que ellos hacen como verdaderos cristianos. Y eso debería a nosotros traernos gozo, porque dice la Biblia también que el que crea que esté firme, cuide que no caiga. Hermano, si tú piensas que dices, yo no me parezco a esta persona, yo no soy así, yo no soy así, cuídate que estés firme para no caer. A un pastor le preguntaron y le dijeron que cuando él le decía, mira, en tu iglesia son religiosos, en tu iglesia son legalistas, en tu iglesia son esto, al principio dice que él se molestaba mucho. Él se molestaba mucho, pero en su madurez cristiana, en su forma, entre más leía la Biblia, él fue analizando y dijo, esto ya no me tiene que molestar a mí.
Ya no me tiene que molestar a mí. Porque lo que están diciendo esas personas es cierto. Dentro de la iglesia hay personas que son religiosas, sí, religiosas, personas que son liberales, ¿verdad? Y es cierto todo eso. ¿Por qué? Porque hay grados de conocimiento bíblico. Unos son bebés, otros están a medio camino de la palabra y otros tienen otro conocimiento más alto. Entonces, no nos tiene que molestar eso a nosotros. Lo único que nosotros le tenemos que pedir al Señor es que Él todos los días va forjando en nosotros a esa persona que Él quiere forjar, a Cristo Jesús en nuestros corazones. Es tu deber y mi deber crecer todos los días en la palabra del Señor, para nosotros poder enfrentar lo que viene allá afuera del mundo. Y podernos, como dice la Biblia, soportar los unos a otros, teniendo misericordia de los unos y los otros. Entendiendo que puede ser que hermano Sergio sea un bebé enfrente de ustedes. Entonces, como yo soy un bebé, ustedes pueden tener misericordia cuando yo diga algo que le ofenda. Amén. Y esa sabiduría y ese crecimiento solo le trae la comprensión de la palabra, la revelación o la iluminación que solo su Santo Espíritu nos da por medio de la Escritura. Solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza, como lo dije, para poder caminar por el sendero que Dios Padre quiere. Y por eso es necesario, como dije anteriormente, el arrepentimiento, hermanos. Por eso en ese capítulo bíblico menciona al impío, al pecador y al escarnecedor para señalar cuál es el verdadero problema de la humanidad. Como dije al principio, ¿cuál es el problema de todos nosotros? ¿Cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad no es decir no tengo dinero, el problema de la humanidad no es decir no tengo casa, el problema de la humanidad no es decir no tengo carro, el problema de la humanidad no es decir mi estatus migratorio no está bien, el problema de la humanidad es decir no tengo nada en mi país, el problema de la humanidad no es nada de eso, inclusive el problema de la humanidad no es decir estoy enfermo, no, eso no es problema. El mayor problema que nosotros tenemos es el pecado. ¿De qué te sirve tener 3 carros y tu alma va al infierno? ¿De qué te sirve tener 3 casas y tu alma va al infierno? ¿De qué te sirve ser saludable y tu alma va al infierno? No sirve. Como vuelvo y repito, Dios quiere enseñarnos cuál es la verdadera felicidad, cuál es el verdadero gozo. Y Él lo muestra, como dije al principio, buscando cosas diferentes, muy distintas. Pero por otro lado, el salmista menciona al varón bienaventurado. Y ahora yo pregunto, ¿quién fue ese varón bienaventurado? Si anteriormente en Romanos 3:10 al 12 leímos que todos se habían desviado y se hicieron inútiles y que no había ni uno. ¿Quién es ese varón perfecto que Salmos 1 nos quiere mostrar en su palabra? Cristo Jesús. Él es el varón perfecto. Él es al cual nosotros tenemos que imitar todo el tiempo. Él es el que tiene que ser forjado en nuestros corazones para que Él se manifieste en nuestra vida y que las demás personas puedan ver y decir, Él tiene a Cristo Jesús. Él se parece a Cristo Jesús. Es tan precioso poder entender quién es ese varón bienaventurado. Y eso es lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Un carácter, el carácter de Cristo Jesús. El verso 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo es formado ese carácter? Vamos a verlo ahora. Dice, aquí la palabra ley en hebreo es Torah, que significa instrucción del Señor. Ley es el Torah, que significa la instrucción del Señor. En 2 de Crónicas 34:14 dice, mientras ellos sacaban el dinero
que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. En nuestro caso, la escritura es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Después sigue diciendo en el verso que en la ley del Señor está su deleite. Solo el hombre que es nacido de nuevo podrá deleitarse en la escritura. Porque solo el que es nacido de nuevo ama a Dios, al Dios de la Biblia. Nadie puede decir que ama a Dios si no lee la escritura. Es imposible que una persona diga yo amo a Dios cuando no escudriña la palabra. Cuando usted es nacido de nuevo, cuando usted es perdonado, cuando usted es salvo, usted va a tener la necesidad de buscar, indagar en la escritura. Porque entiende que su vida no se puede mover si no está la escritura, si no está la instrucción de Dios todos los días presente en su palabra, en su vida. La instrucción de Dios es muy necesaria. Dios nos manda a meditar en la palabra de día y de noche. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aquí en Josué nos dice que debemos que buscar la palabra de Dios de día y de noche. Y como dijo un predicador, en hebreo día y noche significa día y noche. No hay traducción para eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Busquemos la palabra de Dios hasta que la memoricemos, hasta que fluya por nuestras venas, hasta que cada vez de que nosotros tengamos que hacer algo, digamos, ¿qué dice Dios? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Dios quiere que nosotros nos deleitemos en su palabra, que meditemos en su palabra. Dice, para que haga prosperar tu camino, para que hagas prosperar tu camino y tener éxito. Ahora bien, nosotros entendemos que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Todo está en su mano poderosa. Dice que de Él es el oro y la plata. Todo lo que Dios le interesa más que todo es que prosperemos espiritualmente. No sé si me explico. Muchas veces nosotros, aquí tal vez podemos malinterpretar lo que dice Josué 1:8, dice, lo voy a leer, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Una persona que tal vez no conoce mucho del evangelio, una persona que posiblemente ha asistido a servicios donde les gusta eso de la prosperidad, pueden sacar de contexto esto y decir, bueno, me voy a poner a leer la Biblia porque esto hará prosperar mi camino y voy a tener éxito en todo lo que yo planeé. Hermanos, Dios, como dije al principio, Dios puede hacer lo que Él quiera. Dice que Él enriquece y Él empobrece. ¿Verdad que sí? En la mano de Dios está todo. Él es soberano, Él hace como quiere. ¿Verdad? Él puede hacerlo. Pero lo que Dios en verdad le importa, lo que Dios más le interesa es en la prosperidad de su vida espiritual. Eso es lo que Dios más le interesa. Si usted se acuerda, Jesús dijo que si tu ojo te hace pecar, dice, sácalo. Y así otras partes del cuerpo, quítalas. Y uno dice, Padre Celestial, me voy a quedar mocho solo con esto, porque tengo que quitar todo, tengo que cortar todo, ¿verdad?
Pero es que Dios viene y pone esta como decir, no sé si es la palabra correcta, exageración, ¿verdad? Pero no es que Dios exagera, no, Dios no exagera. Dios quiere mostrarnos la gravedad del pecado. Que es tan grave el pecado que nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Quítate el ojo, quítate un brazo, quítate una pierna, quítate todo, con tal de llegar al cielo. Eso es lo que a Dios le importa, nuestra prosperidad espiritual. Nos manda el Señor a meditar a fin de que deseemos su palabra a cada momento y que sea la guía de nuestra vida. En Salmos 119 hay 3 versos muy preciosos. Y es el verso 14 y dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Oiga, hermano, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Mire, hermano, cómo el salmista muestra el valor de la palabra de Dios. No hay tesoro que se asemeje al conocimiento de los mandamientos de Dios, más que las riquezas. El verso 16 dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. Dios quiere que nosotros tengamos un deleite en su palabra, que la estudiemos, que la analicemos, que entendamos lo que Él tiene para nuestra vida. Pero más que todo, que cuando no tengamos este libro tan hermoso y precioso, o no tengamos estas hojas donde nos recuerde, que nosotros podamos memorizar, que lo grabemos en la tabla de nuestros corazones, todos los estatutos del Señor, para cuando vengan los momentos en los cuales nosotros tengamos que enfrentar la vida, busquemos en la tabla de nuestro corazón lo que el Señor nos ha enseñado. No hay nada más hermoso. ¿Usted se acuerda cuando vino el Satanás a tentar a Jesús? ¿Verdad? ¿Usted se acuerda de eso? Cuando vino a tentarlo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús le empezó a decir lo que él pensaba. Y dice: mira, pues yo creo, fíjate que conmigo no vas a poder, porque fíjate esto. No, él vino y le respondió con la palabra. Él honró la palabra de Dios. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Es lo mismo, nosotros tenemos que ser bíblicos. Nosotros tenemos que responder con la escritura. No solo responder, no solo memorizar, lo que tenemos que caminar, tenemos que poner en acción lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Dice el 35: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Hazme andar. Hazme andar. ¿Qué significa eso, hermano? Yo me siento en la iglesia, escucho, memorizo, y ya con eso tengo suficiente. No. Usted viene, escucha, memoriza y pone en acción. No usted, nosotros. Todos nosotros. Todos tenemos que poner en acción, en práctica lo que aprendemos. En práctica. Pero eso solo viene a través del deleite de la palabra. Dios nos manda a tener un deleite en su palabra. El hombre no nacido de nuevo no puede deleitarse en su palabra, porque la palabra señala su maldad, su pecado. En cambio, en el nacido de nuevo se deleita en la escritura, porque ahí puede ver cómo Dios, por su inmenso amor, envió a su Hijo amado a morir en la cruz para darnos salvación, y por medio de su Santo Espíritu ser transformados para gloria del Padre. ¿Es que acaso, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene y quita el velo de nuestros ojos para poder entender la escritura, no hay un gozo en tu corazón? No hay que siente que explota el corazón y la mente y dice: Señor, ahora entiendo lo que tú quieres decir en tu palabra. Y perdone que mencione tanto predicadores, que me gusta escuchar mucho predicador, y yo digo: Señor Jesús, gracias por estas personas que tú pones.
Pero dice que había un predicador que encontró a una persona con cáncer. Y esa persona escuchó el servicio. Y al final del servicio el pastor se acercó a esa persona y le dijo: mira, ¿qué te pasa? Te veo triste, prediqué y no te vi contento. Y le dice el hombre: lo que pasa es que me dieron una semana de vida y yo y estoy triste, cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y el pastor le empieza a hablar y le dice: tú eres salvo. Le dice: yo no entiendo nada de lo que dice la escritura, yo no entiendo nada. Vino el pastor y le dijo: ¿sabes qué? Me voy a quedar, tengo unos días, voy a retrasar mi viaje, pero me voy a quedar contigo para enseñarte lo que dice la escritura. Y dice que el pastor empezó a enseñar la escritura, le empezó a enseñar doctrina, gastó tiempo en él, pasaba día y noche leyendo la palabra. Y dice que llegó un tiempo en el cual él estaba sentado, el pastor estaba ya cansado, pero el hombre seguía leyendo la palabra. Y viene y abre la palabra. Adivinen, no adivinen, pero imagínense, esa es la palabra. Imagínense que el hombre que estaba por morir y que había escuchado toda la palabra, dice: mira, le dice, tú no has leído este verso bíblico, le dice. Mira lo que dice la palabra, le dice. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dice: Dios me ama, Dios me ama. Ese hombre empezó a saltar. Ese hombre empezó a saltar porque entendió quién era Dios y lo que había hecho Dios. Y el pastor se dice: ¿cuál? ¿Usted cree que un pastor no va a saber ese texto, ese verso bíblico? Nosotros como cristianos ese tiene que ser nuestro texto bíblico lema. Si nosotros no sabemos ese texto bíblico, estamos en problemas. Pero hubo gozo en su corazón. Hubo gozo. Era un hombre que le quedaba una semana de vida, pero era un hombre bienaventurado. De eso se trata. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Bienaventurados. Podemos ver el contraste entre el bienaventurado y el impío. El bienaventurado es guiado por la escritura. El impío es guiado por filosofías humanas, por lo que cree que es bueno. Un predicador dijo que un día perdido no era un día en el cual usted se quedaba en la cama sin hacer nada, o que no iba a trabajar, o que no iba a hacer. Muchas veces nos quedamos durmiendo, ¿verdad? Que es nuestro día de descanso y decimos: ay, pude haber aprovechado este día para poder ir a hacer lavandería, para ir a componer algo de la casa, y perdí mi día. No, hermanos. El predicador dice que ese no es un día perdido, hermanos. ¿Sabe qué es un día perdido? Un día perdido es cuando no abrimos la escritura. Cuando usted y yo no abrimos la escritura, ese es un día perdido, porque no estamos en constante deleite en la palabra. Tenemos que hacer un tiempo nosotros para recibir la instrucción de la palabra. No importa, hermanos, lo cansado, no importa el trabajo que tengamos, no importa nada de eso, hermanos. Tenemos que forzarnos. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Oh, alma mía, lee la escritura. Oh, alma mía, habla con el Señor. Oh, alma mía, tú necesitas la instrucción del Señor. Tenemos que buscar al Señor. Mira, hermano, el que escribió este salmo era un rey. ¿Usted sabe todos los compromisos que un rey tiene para con la nación? ¿Usted cree que un rey no tiene tiempo, o mejor dicho, que su tiempo es bastante? No, un gobernante, yo me doy cuenta que la mayoría de personas que son dirigentes o que dirigen algo tienen un calendario. A esta hora me toca esto, a esto. Se abrazan un calendario, ¿verdad? Para poder cumplir con eso. Pero ¿qué pasa? Este rey dice que debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Si un rey lo hizo, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Podemos sacar el tiempo para poder buscar las cosas de arriba, ¿verdad? La palabra tiene que ser como el aire que respiramos. La palabra tiene que ser el agua que nos da vida.
Nosotros debemos conformarnos a lo que dice la Biblia. Si en verdad amamos a Dios, tenemos que amar sus mandamientos. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hermano, si usted ama a Dios, usted tiene que amar sus mandamientos. Esa es una, ¿cómo se dice? Ahí podemos ver, ahí puede ver usted mismo si usted ama a Dios. Si usted está constante en la palabra, si usted ama la ley de Dios, usted se va a dar cuenta que usted es un hijo de Dios. Usted se va a dar cuenta que es un hijo de Dios. Cuando nosotros amamos los mandamientos de Dios, hay algo más que sucede. No solamente demostramos que amamos a Dios, sino que nosotros recibimos el amor del Hijo, del Padre, y el Hijo se manifiesta en nosotros. Mire lo que dice Juan 14:21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, por mí, amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Como dijimos al principio, como escuchamos al principio, Dios a través de la Escritura, Él quiere forjar al varón bienaventurado. Y ese varón bienaventurado es Cristo Jesús. Cuando más nos deleitamos en su palabra y la guardamos, nos parecemos más a Jesús. Seremos como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, y ese fruto es el carácter de Cristo Jesús, y ese carácter lo vemos en Gálatas 5:22. Cristo no vino a ser servido, sino vino a servir. Así nosotros debemos dar fruto para poder servir a los demás y de una manera correcta. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto y que su hoja se mantiene siempre ahí. Hermanos, si nosotros estamos como el árbol plantado, vamos a ser árboles fuertes, verdosos, con bastante fruto. Ese fruto no se cae ni se desperdicia. Ese fruto tiene que ser aprovechado. ¿Para qué? Para que otro se beneficie de ese fruto. ¿Es que acaso usted no se acuerda cuando estaban en los países de ustedes? No sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero gracias a Dios tuve el privilegio de poder ir a lugares que decimos como la costa, como decir el Pacífico, donde hay árboles de mango. Puede ir también a lugares templados donde habían guayabas y todo eso. Qué precioso es irse a sentar a un palo de mango y agarrar un mango aquí, una mordida, tirarlo, otro acá, otra mordida, y comer de toda la clase de mango que hay ahí, y las guayabas, y agarrar de ese fruto. Eso era hermoso. Lo mismo cuando usted produce, cuando usted es un árbol plantado junto a corrientes de agua, usted produce fruto. ¿Para qué? Para que otro se beneficie de lo que el Señor le ha dado a usted. Porque nosotros venimos a servir. Nosotros tenemos que servirnos entre nosotros, ¿verdad? Cuando dice plantados junto a corrientes de agua, esas corrientes son los medios de gracia, donde el justo saca la provisión de su fuerza y vigor para permanecer, y esos medios de gracia son el deleite de la palabra y la oración. Esos medios de gracia, hermanos, que Dios deja, de los que cuando dice las corrientes de agua, son los medios de gracia, que es su palabra. La única manera de nosotros permanecer fuertes y poder dar frutos es manteniéndonos en la Escritura. Manteniéndonos en la Escritura. En el verso 4 vemos cómo hay una gran diferencia en la descripción del varón bienaventurado, que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto y a su tiempo, y su hoja no se marchita. Y dice: no así los impíos, que son como la paja que lleva el viento, son como la parte más liviana de la paja. Es el polvo, oiga, que el amo de la era quiere ver lejos, de ahí puesto que para nada sirve. Para lo único que sirve la paja es para ser echada al fuego y quemada. ¿Qué diferencia? ¿Usted se da cuenta?
el árbol verde, frondoso, con fruto, y el otro como el impío como la paja. No sé si a usted a lo que yo le puedo dar ejemplo que yo he visto. Yo me acuerdo que había una temporada donde mis abuelitos recolectaban el maíz, y a eso yo creo que le decían que lo aporreaban. No sé si ustedes están familiarizados con eso. Aporrearlo, es decir, cuando había viento, lo aporreaban y solo quedaba el maíz, y todo lo que no servía se iba. Lo que no servía, ¿verdad? Se iba. Pues a esto mismo se está refiriendo el salmista. ¿Vio qué contraste tan grande? El árbol fructífero sirve, la paja no sirve para nada. Eso está perdido. Eso ya no sirve, no tiene más de qué echar mano. Pero sabe algo muy importante, hermano, y eso es aquí donde nosotros tenemos que ver el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos, para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Dios puede transformar esa vida. Dios puede cambiar esa vida. Si a esto no sirve, Dios le puede dar utilidad y lo puede hacer traerlo para el servicio de Él. Dios lo puede hacer. Si tú a veces no te sientes que estás siendo de beneficio, hermano, no, pídele a Dios, busca de Dios. Él puede transformar tu vida, Él te puede hacer fructífero para que tú puedas servir a los demás. Dice en el verso 5, describe el destino. En el verso 5 de Salmos, ¿verdad? Y lo perdí, déme un ratito. En verso 5. Dice, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el verso 5, describe el destino final de los malvados y dice, por tanto no se sostendrán los impíos ni los pecadores en la congregación de los santos. Ellos no entrarán a la Jerusalén porque no temieron a Dios ni guardaron sus mandamientos. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo el Salmo 5 dice, los impíos no podrán ganar su caso ante el gran trono. No importa lo que digan, ya ellos han sido juzgados. Serán echados al infierno y será el juicio, y será un juicio justo. ¿Sabe por qué será un juicio justo? El 6 nos lo revela y dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Dios conoce su caminar. Dios conoce nuestro caminar. Él conoce mi caminar, conoce tu caminar. Hay un destino, como dije al principio, y esto es para terminar. Hay un destino para esas dos clases de personas. Uno para un gozo eterno, en la cual estaremos delante de la presencia de Dios, y para el otro, donde va a haber llanto y crujir de dientes. Dios conoce tu caminar. Ahora, mi pregunta es esta, hermanos. O mejor dicho, es importante preguntar, ¿en cuál de los dos grupos estás? ¿En el grupo de los bienaventurados o de los que siguen el consejo del impío? ¿De los que se deleitan en la palabra o en los que se detienen en el camino de los pecadores? ¿De los que son como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita? ¿O de los que se sientan en la silla de los escarnecedores? ¿De qué lado estás? ¿En qué grupo estás? De eso se basa el poder tener
una bienaventuranza. En poder entender. En poder entender que si estás en el grupo de los bienaventurados, entender que Cristo te ha salvado, que dio su vida por ti y que tienes tu salvación asegurada y que vas al cielo. No importa lo que se presente en este mundo, no importa la situación, no importa si tienes o no tienes, no importa si estás sano, estás enfermo, no importa tu condición. Lo que importa es que tu salvación está garantizada porque Cristo vino a esta tierra, caminó en santidad, en perfección, fue crucificado. Dios vino y derramó toda su ira en él, ira que era para ti y para mí, pero al tercer día resucitó y fue mostrado delante del Padre como el sacrificio perfecto, el único sacrificio que el Padre aceptó. Y por eso dijo Dios, amén, amén. Él aceptó ese sacrificio perfecto. Y que gracias a ese sacrificio, tú tienes garantizado el gozo eterno. Tú tienes garantizado el gozo eterno. Solo sé honesto contigo mismo. Solo pregúntate en tu intimidad, ahí en tu corazón. Pregúntate, Señor, ¿en qué lado estoy yo? Si aún no lo sabes, solo pregúntate, Señor, ¿en qué lado estoy? ¿En qué grupo? Me voy a poner una balanza. ¿A qué grupo yo es el peso? ¿A qué peso doy? Si es así, hermano, si tú sientes que estás mucho al lado del impío, hermano, hay tiempo. Hay tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Como dije, todos hermanos, todos somos pecadores. Todos necesitamos que Cristo trabaje en nuestra vida todos los días. Que Dios trabaje en nuestras vidas todos los días. Amémonos los unos a los otros. Compartamos la palabra entre nosotros. Soportémonos los unos a los otros. Dios nos manda a eso. Veamos a Cristo en nuestra vida. Sorprendámonos de nosotros mismos. Digamos, Señor, yo pensé que no podía hacer esto. Ves que no eres tú, es Cristo que está morando en ti. Es Cristo que está viviendo en ti. ¿Por qué no se pone de pie? Y medite. Si hay alguien que le ha tocado, si hay alguien que esta palabra lo ha tocado, ¿verdad? Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Y empieza a meditar con sus ojos cerrados. ¿En qué grupo está? Si en verdad está siendo gozoso, si tiene el gozo del Señor o necesita el gozo del Señor. El gozo de Cristo Jesús. El gozo que solo Cristo Jesús puede dar. Si hay alguien ahí que quiera arrepentirse de sus pecados, que quiera decir, Señor, yo no me siento gozoso, Señor, yo quiero levantar mi mano y decir, Señor, yo te amo. Esta es la oportunidad. Puede levantar su mano, una persona se acercará. Ahí donde está, usted también lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Ya si creemos que estamos firmes, hermanos, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero si algo estoy seguro, de algo puedo estar yo seguro, que yo necesito de Dios todos los días. Y cada oportunidad que Dios me da, yo la quiero aprovechar. Y este es un tiempo de oportunidad. Vamos a orar.